Números capítulo 14, verso 17, 18, 19 y San Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Son dos citas, son dos referencias que están ahí, que creo que no debemos de perder de vista. Tratar de descubrir el verdadero valor es de pronto. Una ocasión me dijo mi papá algo que me llamó mucho la atención. Era muy pequeño, no lo entendí en ese momento. Me pidió que fuera a la tienda a comprar algún refresco y luego dijo: con mi firma y 20 pesos te dan un refresco ahí en la tienda. Sí, lo dijo. Con el tiempo entendí que el valor estaba en los 20 pesos y no en la firma, ¿va? Y se convirtió en una broma recurrente el que yo diga: no, pues no batallas, o sea, con 500 pesos y mi firma y un pollo loco te van a hacer atender, ¿verdad? Bueno, el valor, ¿dónde está? ¿Dónde está el verdadero valor? Creo que es algo que ocurre en el tema de la fe. El valor pareciera que se nos está perdiendo de vista. Y quiero presentarlo. Dice en Números 14: ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Es una oración de Moisés, es un tema de repetición, un tema de reincidencia. Y deja esta sentencia ahí, o deja esta expresión ahí. Jehová, verso 18, lento para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad. La iniquidad es la falta de equidad. Cuando no actuamos con equidad, cuando no damos a cada quien lo que corresponde, perdona la iniquidad. Y que perdona la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? La bondad de Dios no queda de manifiesto porque tenga por inocente al culpable. Mira, Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que tiene por inocente al culpable. Y no es así. La bondad de Dios no queda de manifiesto porque tiene por inocente, sino porque perdona al corazón arrepentido, porque puso a su Hijo y porque su Hijo estuvo dispuesto a ponerse en la cruz. Y lo menciono porque me llamó mucho la atención que en estos días, resultó de tantas notas que anduvieron dando vuelta, una de las cosas que me llamó la atención fue que en esos recorridos de ese lugar, de esa casa, donde dicen que estaba este personaje, y en una mesa, frente a unas imágenes, frente a unas figuras que tienen una representación espiritual, estaba un escrito, una oración, un salmo, el Salmo 91, un salmo que creo que se volvió muy famoso de la pandemia para acá, lo empecé yo a ver más. Ahí está, siempre ha estado, tiene siglos que está ahí en la palabra de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, diré yo: castillo mío, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del cazador, de la peste, de la destrucción. Caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, mas a ti no llegará. Un pasaje muy bonito, una oración muy bonita. Y ahí lo tenían como, no sé si amuleto o como, no sé, simplemente no entiendo, porque es palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene valor en quien vive conforme a la palabra de Dios. Porque dice esta expresión, que si bien es lento para la ira y grande en misericordia, y que puede perdonar la iniquidad y la rebelión, también dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable.
Cuando hay culpa en nosotros, cuando ha habido desacierto, cuando ha habido error, no podemos dar por sentado que Dios es bueno solo porque es bueno y que Dios va a ser bueno conmigo. Y voy a la siguiente expresión, Mateo capítulo 7, verso 21. Ahora, el Señor Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, dice San Mateo capítulo 7, 21. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es una expresión que ahí está y en algún momento cobró fuerza el que dice Señor, Señor, el que dice Señor, Señor, el que hace una oración, el que escribe el Salmo 91, el que tiene el Salmo 91 y lo repite, el que pega un versículo ahí en su vehículo, o el que se tatúa una imagen, me voy a tatuar un Cristo, me voy a tatuar una imagen, que son imágenes sagradas, son imágenes representativas, son imágenes que estoy de acuerdo, comunican y que a lo mejor hasta hablan de una identidad, pero nunca se trató de la imagen. Nunca se trató de la repetición. Yo te puedo decir que esta es palabra de Dios o contiene palabra de Dios y que tiene poder, sí tiene poder, pero ¿sobre quién? ¿O sobre el qué? Porque es enseñanza y de pronto ser selectivo y hacer a un lado la expresión que dice no matarás, no cometerás asesinato, no robarás. Y esa no le doy importancia y no me determina, pero sí tomo esa expresión, por citar un ejemplo, el Salmo 91, que es el que yo vi, que no es la única, pero el Salmo 91, un salmo que habla de ser guardados y librados de los peligros, y entonces solamente porque es magia, o porque es algún tipo de amuleto, o porque es palabra de Dios y tiene poder, y yo te puedo decir, es palabra de Dios, sí, y tiene poder, sí, pero no tiene por inocente al culpable. La semana pasada les hablaba de la revelación de Dios, cómo Dios se revela y cómo Dios puede ser una realidad en la vida de alguien, pero también dice la Biblia que Dios esconde su rostro. También la Biblia dice que Dios no se deja ver y puedes buscarlo y no encontrarlo, porque si Él decide que no lo encuentras, no lo encuentras. Y lo que encuentras son sus propios pensamientos y tu propio razonamiento. Y en el propio razonamiento del hombre tenemos razones suficientes para justificar el cómo obramos. ¿Cómo concilia esa gente que lleva a cabo esos crímenes? Pues seguramente en su propio razonamiento tienen motivos y justificaciones para llevar a cabo. Esa expresión en aquel momento, en algún momento muchos dirán, Señor, en tu nombre me aprendí el Salmo 23 y en tu nombre me aprendí el Salmo 91 y en tu nombre yo me tatué y yo hasta iba y a lo mejor hasta pagan arreglos florales, envían arreglos florales y a lo mejor hasta construyen, porque también se habla de que algunos construyen, yo he sabido de algunos que llegan y les construyen y les levantan, pero no pierda de vista que no tendrá por inocente al culpable. Y que el soltar dinero no me convierte en inocente, y menos si es dinero manchado, perdón, pero pues ahí está. Es que en tu nombre yo hacía oraciones, o yo sí creía en ti, y yo sí pedía cosas, porque pedirle cosas no me hace tener fe. La fe no es pedir cosas, nunca la fe ha sido pedir cosas, nunca la fe ha sido cantar o repetir. Vidas que inspiran ¿qué? Eres una vida que inspira hacia la maldad, porque hay personajes que inspiran hacia la maldad, convencen a jovencitos de practicar la maldad, jovencitos de muy poca edad que todavía no alcanzan lo que llamamos mayoría de edad, pero siendo imitadores de estos personajes, que se inspiran en esos personajes, que ponen como modelo de vida en esos personajes. Pues ¿sabes qué? Arrastraste a camino de perdición a personas. Independientemente que te sepas el Salmo 91 y que repitas el Salmo 91, independientemente que conozcas el Padre Nuestro y repitas el Padre Nuestro, si no vives conforme al Padre Nuestro, o si no vives conforme al Salmo 91, porque la expresión del Salmo 91 es muy clara: el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Empieza por ahí: el que habita, el que vive, el que busca vivir a la sombra, al cuidado, a la disciplina de nuestro Dios, ese tiene una serie de consecuencias buenas. Pero no entendimos lo que quisimos entender. No
Perdimos de vista que tiene un precio, y el precio es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el reconocimiento de mis pecados, el reconocimiento de mis errores, no la justificación. En ningún momento es la justificación. La palabra de Dios dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Jesús, para con el Cristo. Pero yo no soy mi abogado, yo soy un confesor. Mi papel en esto es confesar, reconocer y confesar, y apartarme del mal. Jesús dijo, no peques más, no peques más, no peques más. Hay un proceso, reconozco mi error, pido perdón, confieso mi error y me aparto de él. Pero yo voy a ser mi propio abogado, yo voy a ser mi propio justificante, yo voy a encontrar el razonamiento para decir, es que tú no sabes, yo de niño padecí allá en la sierra y sufrí bastante, y entonces hoy, espérame, es que no tendrá por inocente al culpable, porque hay culpabilidad. Y si bien puede haber atenuantes, porque puede haber atenuantes, y sí es cierto que es misericordioso, pero te vas a topar con esta realidad, no tendrá por inocente al culpable. Y justificar mis propios razonamientos, mi propio obrar, el por qué no comparto, el por qué no doy, el por qué no me entrego, el por qué no amo, porque tú no sabes, al final de cuentas es un razonamiento y todo llega a un punto. No tendrá por inocente al culpable. Y es fácil repetir la vida de la repetición, la vida del Señor, Señor, en tu nombre yo levanté y construí y di y doné. Vaya que esos personajes a veces tienen fama y son los que más dan. Pues sí, yo creo que tampoco batallaría para dar del robo, secuestro y extorsión. Cuando se trabaja y cuando se consigue con esfuerzo, se administra de otra manera. Y sí, ahí estamos, lo estamos viendo cada vez, a veces hasta más cerca de la religión o más cerca de la revelación, de la espiritualidad aparente. Pero son vidas que inspiran miedo, no son vidas que inspiran amor. Vidas ejemplares, pues sí, ¿para quién? No es con rezos. Nunca ha sido con rezos, nunca ha sido con oraciones, nunca ha sido con imagen o con representaciones, nunca ha sido con invocaciones, ¿sí? No, siempre ha sido muy claro. Se trata de tener fe, una fe que nos lleva a vivir con temor de Dios. Y sí, yo sé, vivimos en la época de las redes sociales y las redes sociales nos acercaron mucho contenido espiritual y mucho contenido religioso. Y ya cada vez es más sencillo encontrar un contenido o una justificante que me lleve. Pero si perdemos de vista el primer mandamiento y el segundo, que es semejante, Salmo 22:37, Jesús les dijo, cuando le preguntaron cuál es el principal mandamiento, y lo sabemos, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, dijo él, es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Preguntaba a alguien, platicaba con un pastor y me dice, entonces, ¿cuál es el segundo? Y yo me voy por la inercia, amar al prójimo. No, es amarte a ti. Porque si no te amas a ti, no puedes amar al prójimo. Si te está mandando a amar al prójimo, entonces primero tienes que saber amarte. Y es el amor propio bien administrado, bien balanceado, no el narcisista. Alguien que ama su vida aprende a conducir su vida conforme al mandamiento de Dios, conforme a la ordenanza de Dios. ¿Cómo aman estos personajes? ¿A balazos? ¿A robo? ¿A secuestro? ¿A extorsiones? ¿Cómo aman? Hay amores que lastiman, hay amores que hacen daño. Hay quien pega y dice que pega porque ama. Y así lo dicen. Pues ¿por qué te pego? Es que yo te amo, por eso te pego. Es que retorcidamente ahora le dimos vuelta a la brújula y amar significa lastimar. El que ama no roba. El que ama no mata. El que ama no secuestra. El que ama no viola. El que ama está dispuesto a sufrir. Y la más grande muestra de amor que tenemos de nuestro Dios es el Señor Jesús poniéndose en una cruz. Eso es sufrimiento. Eso es entrega. Eso es sacrificio. Y cuando nos anima a amar, a conducirnos, nos anima de esa misma manera. Disposición al sacrificio, disposición a la entrega. Y no se trata de ir a morir. El sacrificio no tiene que ver con morir físicamente. Tiene que ver con morir en lo terrenal. Vivimos tiempos donde a veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Pues está donde debe estar. Nosotros estamos donde debemos estar. Porque Él está haciendo lo que debe hacer. Él ya creó y creó perfección. Y estableció y dijo lo que se debía y lo que no se debía hacer. Ahora, ¿dónde estamos nosotros como administradores de esos bienes que nos dejó? Eligiendo mal, celebrando, narcocorridos, apología del delito, apología del crimen, magnificando, teniendo por inocente al culpable, porque nosotros sí tenemos por inocente al culpable.
Nosotros tenemos la manera de encontrar, y no me refiero a este grupo, me refiero a general humanidad. Hay jueces que tienen por inocente al culpable, hay autoridades, policías que tienen por inocente al culpable, o al menos en apariencia, y dejan ir al culpable. Lo detuvieron, sí, no era la primera vez, tal vez ni la segunda, pero tuvieron por inocente al culpable. Nuestro Dios no tiene por inocente al culpable. De tal forma que vamos construyendo una vida donde tengamos claro, Él no tiene por inocente al culpable, y no voy a hablar de que Dios tiene por inocente al culpable, no, y no es el que dice Señor, Señor, pero nosotros, el que antes de ver y voltear a señalar, pues tengo que valorar si yo en mi vida soy de los que dice Señor, Señor, y no guardo su mandamiento. Porque aquí la expresión me llama la atención. En aquel día habla de profetizar, habla de echar fuera demonios y habla de hacer milagros. Eso me saca mucho, porque lo hemos platicado, lo he visto en alguna ocasión. Se puede conducir una vida donde eches demonios, profetices o hasta hagas milagros. Porque pudiera haber quien haga milagros o cosas sobrenaturales y no necesariamente vivir conforme a lo que nuestro Dios nos ha pedido. Y tristemente los hay. Hombres o mujeres que viven en una aparente fe y que operan cosas sobrenaturales, pero que en la práctica no te conocen o no conoces. Conocer a Dios es determinarte por el amor. Dice una expresión, la única vez que viene la palabra, es una palabra rara, una palabra que solamente aparece una vez en la Biblia, constriñe. Pablo escribió de ella, o al menos Reina Valera así la traduce, porque el amor de Cristo nos constriñe. Ser constreñido es ser obligado, orillado. La constricción es obligarse a completar una tarea, ejecutar algo. El amor de Cristo me lleva a ser responsable con mi familia, a ser responsable con mi esposa, a ser responsable, me lleva a amar lo que debo amar y no amar lo que no debo amar. No amo el dinero, no amo lo temporal, no amo los placeres temporales, los disfruto, pero no los amo. Les saco ventaja, pero no los amo. ¿A quién amo? Amo a Dios. Con lo que significa amar, no romanticismo. No es el romanticismo, se escriben canciones bonitas de Dios. Sí se escriben canciones muy bonitas en la religión, pero no se trata del amor romántico, es el amor que te lleva a guardar su palabra. Una expresión muy puntual, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Ahí pudiera yo resumir muchas cosas. No es el que escribe el Salmo 91, no es el que lo tiene, no es el que se acuesta y antes de irse a dormir asegurarse de leer algo para que me vaya bien en mi proceso, para que mañana pueda secuestrar a cuantas más pueda, para que mañana me vaya bien en el secuestro. Bendito Señor. ¿A dónde estamos llegando? Para que las autoridades no me agarren, para que si las autoridades si me agarran, me dejen ir, porque me encomiendo al Dios del papel. No, Señor. Sí, hay que hablar del amor de Dios. Pero también, por duro que pueda ser esto, hay que mencionar, no te equivoques, Dios no tiene por inocente al culpable. Dios no tiene por inocente al culpable. El Dios que yo conozco, el Dios que yo amo, su bondad queda de manifiesto al no tener por inocente al culpable. Mucho cuestionamiento, y lo repito, mucho cuestionamiento que se hace de que si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué? Bueno, ¿y por qué nosotros? La pregunta es hacia nosotros. El amor de Dios queda de manifiesto al no tener por inocente al culpable, al aclarar y decir que no es el que dice Señor, Señor, porque en algún momento no va a ser suficiente el decir Señor, Señor. Lo vimos hace algunas semanas, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras, una aparente disciplina de Dios que no quede de manifiesto a través de las obras, a través del amor y el cuidado por mi casa, por mi familia, por los que me rodean, porque se trata de ellos. Pues entonces no. Dormirte con la Biblia abajo de la almohada, porque aquí no hace. Agarra la Biblia, ponla abajo de la almohada y duérmete con la Biblia abajo de la almohada. Duérmete abajo de la almohada o escríbela o tatúatela o haz lo que quieras. Pero si pierdes de vista que Él no tiene como inocente al culpable y que nunca se ha tratado de decir Señor, Señor, sino de vivir, guardar, vivir conforme al mandamiento, pues te expones a Él. Nunca te conocí, hacedor de maldad, repetidor de versículos, hacedor de maldad.
escuchante de música sacra, pero hacedor de maldad, portador de imágenes bonitas, pero hacedor de maldad. Mientras no lleguemos al hacedor de maldad y un hacedor del bien, el guardar la palabra de Dios, sí, la leo no para que me vaya bien en mis malos caminos, la leo para aprender a identificar cuáles son los buenos caminos, la leo para ser fortalecido a través de su espíritu y conducirme por el camino del bien. Señor, yo hacía oraciones. Señor, yo escribía el Salmo 91. Señor, yo lo repetía y lo repetía y lo repetía. Yo sí creía y yo te pedía. Bueno, no, porque no tiene por inocente al culpable. Es duro y es difícil a veces el llegar a estas expresiones, porque es más bonito el Dios de amor y misericordia. Y aquí está, lento para la ira, tardo en misericordia, pero sin perder de vista que no tiene por inocente al culpable. Mi Dios es bueno, sí, pero no tiene por inocente al culpable. Dios nos ama, sí, pero no tiene por inocente al culpable. Dios nos cuida, sí, pero no tiene por inocente al culpable. Es que si hacemos oración, Dios nos puede sacar de la enfermedad, sí, pero no tiene por inocente al culpable. Sí, no perdamos de vista eso. No creo que sea el caso que estemos en culpabilidad, pero si lo fuera, estamos a tiempo de identificar y salir. Y si no, con claridad, no estamos en culpabilidad, pero hay gente con culpabilidad a nuestro alrededor. Y no se trata de ir señalando pecados, no, pero tampoco de negar la realidad de nuestro Dios. No es el que dice Señor, Señor. Ahí está escrito un salmo. ¿Cómo está escrita ahí en las paredes? Se escriben cosas y son bonitas, pero no perder de vista que no es magia, es fe. Y la fe queda de manifiesto cuando se vive puntualmente conforme a la palabra. Que sí, en el día nos equivocamos, pero terminamos nuestro día reconociendo errores, corrigiendo caminos, enderezando veredas y regresando al camino original para volver a empezar. Si todos los días tengo que volver a empezar, está bien. Todos los días vuelvo a empezar. Todos los días, decía Pablo, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer es lo que hago. Ok, está bien, pero está reconociendo. Y de ahí se construye. Porque el que no parte de eso. Y dice la expresión, muchos me inquieta. Muchos me dirán en aquel día. Muchos, híjole, pudiera ser la mayoría. Una mayoría religiosa, una mayoría con tradición, pero una mayoría que se está perdiendo de conocer o de ser conocido, porque pues es en dos vías. Nunca te conocí, yo sí te conozco, sí, pero él no, porque no conoce a los culpables, conoce a los arrepentidos, esconde de los culpables su rostro, pero de los que se arrepienten, a los que se arrepienten les hace ver su rostro y conocer sus caminos y revelar qué es lo que tiene para nosotros. Es una palabra dura, es una palabra fuerte, pero es necesaria en el tiempo que vivimos el no solo hablar del Dios de amor y misericordia y que perdona, pero sin perder de vista que no tiene por inocente al culpable. No incentivar hacia una vida de culpabilidad y de arrepentimiento en el último segundo, una vida de fe. Si aún no quiere venir en pos de mí, él niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sigue siendo un mensaje vigente para nuestro tiempo. Se lo dejo para reflexión y construcción.